Bienvenidos a un nuevo episodio de Fear Master. Hoy hablaremos de uno de los asesinos seriales más perturbadores que han existido. Su nombre quizás no sea tan famoso como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, pero su historia es una de las más aterradoras de la criminología moderna. Estamos hablando de Richard Trenton Chase, conocido como el vampiro de Sacramento. ¿Por qué el vampiro de Sacramento? Chase recibió este apodo no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por la naturaleza grotesca de los mismos. No se limitaba a asesinar. Su obsesión lo llevaba más allá. Bebía la sangre de sus víctimas, mutilaba sus cuerpos y consumía partes de ellos. Su explicación, en su mente delirante, era simple. Creía que su propia sangre se estaba secando, que su corazón se encogía y que sus órganos estaban en peligro de desaparecer. Para sobrevivir, pensaba, debía absorber la sangre y la energía vital de otros. La mayoría de los asesinos seriales buscan control, poder o satisfacción sexual. Richard Chase no encajaba en esos moldes. Él mataba porque estaba convencido de que era necesario para seguir vivo. Su historia es la de un hombre atrapado en la enfermedad mental, una mente fracturada que lo llevó a cometer actos de horror indescriptibles. Pero también es la historia de un sistema que falló. Fue diagnosticado con esquizofrenia. Fue internado en hospitales psiquiátricos. Mostraba signos evidentes de peligro. Y aún así, fue liberado. Nadie imaginó en lo que se convertiría. La ciudad de Sacramento, California, en la década de los 70, era un lugar en crecimiento. Una ciudad tranquila en comparación con Los Ángeles o San Francisco, pero que pronto se convertiría en escenario de uno de los capítulos más sangrientos de la historia criminal de Estados Unidos. Vecindarios residenciales, casas modestas y una vida de apariencia normal. Pero bajo esa calma, un monstruo comenzaba a actuar. Entre diciembre de 1977 y enero de 1978, Richard Chase desató una ola de crímenes que dejó una huella imborrable en la comunidad. Ambrose Griffin, un hombre de 51 años, se convirtió en su primera víctima al azar, abatido por un disparo. Semanas después, irrumpió en la casa de Teresa Wallin, de 22 años, que estaba embarazada. La asesinó y después profanó su cuerpo de formas inimaginables. Finalmente, en enero de 1978, cometió una de las masacres más brutales registradas en la historia de California. La muerte de Evelyn Mirot, su hijo Jason, su sobrino David y un amigo de la familia. Los detalles de esos crímenes son tan perturbadores que marcaron para siempre el caso Chase como uno de los más horrendos. Lo que hace que Richard Chase sea distinto no es solo la crueldad de sus actos, sino la lógica retorcida detrás de ellos. Para él, todo tenía sentido. Creía que alguien envenenaba su comida. Pensaba que su sangre se evaporaba. Decía que necesitaba órganos frescos para reemplazar los suyos. Estas alucinaciones y delirios lo convirtieron en una especie de depredador impulsado por el miedo constante a morir si no bebía sangre. El caso de Chase no solo muestra el horror de lo que un hombre fue capaz de hacer, sino también las grietas del sistema de salud mental y judicial en los Estados Unidos de los 70. Porque hubo señales. Hubo advertencias. Y aún así, Richard Chase fue liberado, libre de caminar entre vecinos, hasta que sus delirios se transformaron en asesinatos. En este episodio vamos a recorrer la vida y los crímenes de Richard Chase. Vamos a analizar su infancia y adolescencia marcada por problemas de conducta, el desarrollo de su enfermedad mental, sus primeros actos de crueldad con animales y señales de alarma, los asesinatos que aterraron a Sacramento, su captura, juicio y muerte en prisión. Al final, reflexionaremos sobre lo que representa este caso.
¿Hasta qué punto fue Chase un asesino por voluntad propia y hasta qué punto fue una víctima de su propia mente y del abandono del sistema? Para entender cómo Richard Chase se transformó en el temido vampiro de Sacramento, es necesario retroceder en el tiempo. Los monstruos no aparecen de la nada, se forjan en contextos, en familias, en infancias rotas. Richard nació el 23 de mayo de 1950 en Santa Clara, California. Era el hijo de Richard Chase padre y Beatriz Chase, una familia de clase trabajadora que, en apariencia, no difería mucho de las demás. Pero pronto, la estabilidad familiar comenzó a resquebrajarse. Desde muy pequeño, Richard mostró señales que, vistas en retrospectiva, encajaban con lo que luego la criminología llamaría la tríada homicida. Enuresis crónica, mojaba la cama hasta avanzada edad. Crueldad con animales. Ya de niño mostraba fascinación por matar gatos y pájaros. Fascinación por el fuego, jugaba con cerillas y provocaba pequeños incendios. Estas conductas, sumadas a un hogar donde reinaba la tensión, fueron moldeando su carácter. Su padre era un hombre autoritario, rígido y violento. Su madre, por otro lado, sufría episodios depresivos y paranoicos. La relación entre ambos estaba marcada por constantes peleas y acusaciones. El pequeño Richard creció en medio de ese ambiente tóxico. No tenía un refugio emocional. Su padre lo castigaba con severidad por su enuresis. Su madre le transmitía sus propias inseguridades y miedos. En la escuela, era retraído y solitario. La familia Chase nunca buscó ayuda psicológica seria para su hijo. En los años 50, la salud mental no era una prioridad, y lo que hoy podría haberse tratado, en aquel entonces quedó ignorado. Durante la adolescencia, los problemas de Richard se intensificaron. Se volvió aún más retraído y desconectado de sus compañeros. No tenía amigos cercanos. Apenas hablaba en clase. Se refugiaba en fantasías cada vez más extrañas. Ya entonces surgían los primeros signos de hipocondría. Se quejaba constantemente de que algo andaba mal en su cuerpo. Decía que su corazón se detenía, que sus órganos estaban fuera de lugar. Para sus compañeros, era el raro de la escuela. Para su familia, un problema difícil de manejar. En plena adolescencia, Richard descubrió las drogas, marihuana, pastillas, LSD. El consumo frecuente de alucinógenos no hizo más que agravar su estado mental. A los 15 años ya mostraba síntomas de trastornos psicóticos. Escuchaba voces, tenía episodios de paranoia y seguía obsesionado con la idea de que su sangre se evaporaba. La combinación de una enfermedad mental en desarrollo y el abuso de sustancias lo empujaba hacia un camino sin retorno. Académicamente, Richard era mediocre. No mostraba interés en las clases, apenas lograba aprobar y no tenía aspiraciones claras para el futuro. Su vida social era inexistente. Nunca tuvo relaciones sentimentales normales. Con el tiempo, se supo que padecía disfunción eréctil, lo que aumentaba su frustración y lo hacía sentir menos masculino. En lugar de buscar ayuda, atribuía estos problemas a su cuerpo. Decía que le faltaba sangre, que su flujo sanguíneo no funcionaba, que necesitaba reponer lo que perdía. Cuando aún era adolescente, algunos médicos comenzaron a observar comportamientos preocupantes en él. Fue llevado a consultas médicas por su hipocondría y sus quejas constantes de salud. En esos años se habló de posibles trastornos de ansiedad y esquizofrenia en desarrollo. Pero el seguimiento fue mínimo, y sin un entorno estable ni un sistema de salud mental adecuado, Richard quedó prácticamente abandonado. Todo lo que más tarde caracterizaría al vampiro de Sacramento ya estaba presente en la adolescencia. La obsesión con la sangre. El aislamiento social extremo. La crueldad hacia animales. La sensación de que algo en su cuerpo no funcionaba. No era aún un asesino, pero ya se estaba gestando la tormenta perfecta. Richard Chase estaba destinado a convertirse en un caso trágico. Un niño con señales de alarma ignoradas. Un adolescente atrapado en su mente enferma. Y un futuro adulto que sería recordado como uno de los asesinos más perturbadores de la historia criminal. La infancia y adolescencia de Richard no lo excusan, pero sí explican cómo se sembraron las semillas de lo que vendría después. Al llegar a la adultez, Richard ya no era simplemente el chico raro y retraído que había sido en la adolescencia. Ahora era un joven adulto que mostraba claros signos de una enfermedad mental severa.
Una mente atrapada en un laberinto de delirios, paranoias y obsesiones hipocondríacas. Los médicos coinciden en que Chase padecía esquizofrenia paranoide, una de las formas más graves de esta enfermedad mental. Sus síntomas incluían delirios hipocondríacos. Estaba convencido de que le faltaba sangre, que sus órganos se movían dentro de su cuerpo o que su corazón se detenía. Alucinaciones. Escuchaba voces y veía cosas que no estaban allí. Paranoia extrema. Creía que lo perseguían y que querían envenenarlo. Para Richard, estos delirios no eran imaginaciones, eran realidades indiscutibles. Y esa certeza lo llevaba a actuar en consecuencia. Uno de los aspectos más perturbadores de la mente de Chase era su relación con su propio cuerpo. Decía que sus venas estaban secas, sus huesos se estaban separando, su estómago estaba al revés, su sangre desaparecía. Pasaba horas frente al espejo, examinándose, buscando señales de que su cuerpo estaba fallando. Incluso llegó a acudir a hospitales asegurando que estaba muriendo porque su sangre se evaporaba. Los médicos lo atendían, le realizaban pruebas y no encontraban nada. Pero para Chase, los diagnósticos eran parte de una conspiración. A su enfermedad se sumaba el consumo constante de drogas. Marihuana, anfetaminas y LSD eran parte de su rutina. Estos alucinógenos potenciaban sus delirios y lo sumían aún más en la psicosis. En lugar de ayudarlo, las drogas lo hundieron. Con el tiempo, Richard dejó de diferenciar entre lo que era real y lo que era producto de su mente alterada. En 1975, Chase fue internado en varias ocasiones en hospitales psiquiátricos. Durante una de esas estancias, los médicos confirmaron la gravedad de su estado. Sufría delirios severos. Tenía una obsesión por la sangre. Mostraba comportamientos violentos con animales. En el hospital, mató a 2 pájaros que habían entrado por una ventana. Lo perturbador no fue solo que los matara, sino lo que hizo después: bebió su sangre. Ese acto le ganó el apodo entre enfermeros de Drácula o el vampiro. Los médicos recomendaron que Chase permaneciera bajo tratamiento estricto, pero en poco tiempo fue considerado no peligroso y puesto en libertad. Su madre, en lugar de mantenerlo bajo supervisión médica, tomó la decisión de retirarlo de la medicación porque no le gustaban los efectos secundarios que veía en él. Esa decisión fue un punto de no retorno. Richard Chase quedó libre, sin tratamiento y con delirios cada vez más peligrosos. Tras salir del hospital, Richard comenzó a desarrollar conductas cada vez más extrañas y siniestras. Mataba animales pequeños, como gatos y conejos. Drenaba su sangre y la bebía. A veces mezclaba órganos con Coca-Cola en una licuadora y los bebía como si fueran un batido. En su mente, esos actos eran una forma de sobrevivir. Para él, no eran crímenes, sino tratamientos. Chase vivía cada vez más aislado. Su aspecto físico reflejaba su deterioro. Delgado hasta el extremo. Ojeras profundas. Ropa sucia, descuidada. Comportamiento errático en público. Los vecinos lo describían como inquietante. Algunos lo veían caminar por las calles con manchas de sangre en la ropa. Otros sabían que cazaba animales y los mutilaba. Pero nadie imaginaba lo que vendría después. La enfermedad mental de Chase, su hipocondría extrema, la obsesión con la sangre, el consumo de drogas y la falta de supervisión médica crearon un cóctel explosivo. Él estaba convencido de que para seguir vivo necesitaba beber sangre fresca. Y pronto, la sangre de animales no sería suficiente. La caída de Richard Chase en la enfermedad mental no solo marcó su destino. Fue también una señal de lo que vendría: un asesino en potencia, guiado no por odio ni poder, sino por la necesidad delirante de alimentarse de la vida de otros. En su mente enferma, el vampirismo no era una metáfora. Era una cuestión de supervivencia. Para comprender la historia de Richard Chase, es importante situarnos en el lugar y el tiempo en el que vivió y cometió sus crímenes. Sacramento, California, en la década de los años 70, era una ciudad en plena transición. Sacramento no era todavía la ciudad vibrante y moderna que es hoy. Era una capital administrativa, con barrios residenciales tranquilos, comunidades de clase media y un aire casi rural en sus periferias. La vida parecía apacible. Familias que se conocían entre sí, casas unifamiliares con jardín, calles tranquilas donde los niños jugaban al aire libre.
Pero esa calma aparente contrastaba con la sombra oscura que empezaba a crecer en silencio. Los años 70 en Estados Unidos fueron tiempos de cambios y tensiones. El final de la guerra de Vietnam, la crisis económica, el aumento del consumo de drogas, el surgimiento de movimientos contraculturales. Sacramento no estaba aislado de estas dinámicas. Había un contraste fuerte entre familias conservadoras y una juventud más rebelde, marcada por el uso de marihuana, LSD y otras sustancias. En medio de esa escena, Chase era un joven cada vez más deteriorado, que se hundía en la droga y en su enfermedad mental. En ese Sacramento relativamente tranquilo, Richard Chase empezó a llamar la atención. No porque buscara notoriedad, sino porque su aspecto y comportamiento eran cada vez más inquietantes. Flaco en extremo, con una apariencia casi cadavérica. Ropa sucia, manchada a veces de sangre. Una mirada perdida, ausente. Algunos vecinos lo veían deambular por las calles, murmurando para sí mismo o mirando al vacío. Otros lo conocían por rumores, que mataba animales, que los destripaba en su apartamento, que bebía su sangre. En cualquier otra gran ciudad, Chase habría pasado desapercibido como un marginado más. Pero en Sacramento, donde todos se conocían, su presencia era imposible de ignorar. En 1977, Chase se mudó a un pequeño apartamento en el este de Sacramento. Desde fuera, era solo un departamento más en un complejo de viviendas modestas. Pero por dentro, era otra cosa. Manchas de sangre en las paredes. Restos de animales en el refrigerador. Jeringas usadas para inyectarse sangre en las venas. Era el laboratorio de un hombre que ya no distinguía entre la vida y la enfermedad, entre lo real y lo delirante. Vecinos se quejaron en varias ocasiones por el olor nauseabundo que salía del apartamento. Algunos habían visto cómo entraba con gatos o perros que nunca volvían a salir. Pero en aquel entonces, las denuncias de maltrato animal no solían generar investigaciones profundas. El sistema ignoraba esas señales, y así, el monstruo seguía creciendo. Sacramento era una ciudad tranquila, confiada. La gente no cerraba siempre con llave, los niños caminaban solos al colegio y las casas parecían seguras. Ese ambiente de confianza se convirtió en el escenario perfecto para alguien como Chase, que buscaba víctimas vulnerables y accesibles. Los crímenes que estaba a punto de cometer serían un choque brutal contra esa sensación de seguridad. Entre 1977 y 1978, mientras Sacramento vivía su rutina de ciudad media americana, Richard Chase ya estaba al borde del colapso. Su mente delirante lo empujaba a creer que debía actuar para sobrevivir. Los animales ya no eran suficientes. Pronto, la sangre humana se convertiría en su objetivo. El Sacramento de los años 70 nunca imaginó que, en sus calles tranquilas, caminaba un hombre que pronto sería conocido como el vampiro de Sacramento. Un asesino guiado no por la ambición ni por la venganza, sino por la necesidad delirante de beber sangre para seguir vivo. Antes de convertirse en asesino, Richard Chase ya había dado señales claras de lo que sería capaz de hacer. Sus primeros actos de crueldad fueron un reflejo de su mente enferma y de su obsesión cada vez más intensa con la sangre. Los vecinos de Sacramento comenzaron a notar un patrón extraño. Animales desaparecían, perros, gatos, conejos. Muchos nunca volvían. Algunos testigos afirmaban haber visto a Chase regresar a su apartamento con bolsas ensangrentadas. Otros decían escuchar ruidos extraños, como chillidos o golpes, que venían de dentro. En varias ocasiones, lo vieron sosteniendo cuerpos de gatos o conejos muertos. Para él, aquellos animales no eran mascotas ni seres vivos, eran recursos, fuentes de sangre que creía necesarias para mantenerse con vida. Los destripaba, los abría y bebía su sangre. A veces la mezclaba con refrescos en una licuadora, creando una especie de batido que tomaba como si fuera un remedio. En su mente delirante, Chase estaba convencido de que su cuerpo no funcionaba correctamente. Creía que su sangre se estaba secando, que sus órganos se deterioraban, y que la única forma de sobrevivir era consumir sangre fresca. Los animales fueron su primera fuente, pero pronto comenzaron a resultarle insuficientes. Su psicosis le exigía más. En su apartamento, guardaba jeringas para inyectarse la sangre de los animales directamente en las venas. Era un ritual peligroso y grotesco, pero para él era un tratamiento médico improvisado.
Al mismo tiempo, Richard Chase comenzó a mostrar comportamientos cada vez más extraños en público. Aparecía en la calle con manchas de sangre en la ropa. Iba a casas de vecinos sin motivo aparente, tocando puertas y murmurando incoherencias. Caminaba sin rumbo, con la mirada perdida. En otra ocasión, fue detenido por la policía porque lo encontraron con un camión lleno de sangre. Él aseguró que era de ganado, pero muchos sospecharon que no era toda la verdad. Lo más alarmante es que estas señales no fueron tomadas con la seriedad que merecían. Vecinos se quejaban de olores nauseabundos en el edificio donde vivía. Se denunciaron desapariciones de mascotas. La policía llegó a ser alertada, pero nunca profundizó lo suficiente. El deterioro mental de Chase era evidente. Sin embargo, en un sistema donde la salud mental era secundaria y las autoridades carecían de protocolos claros, fue ignorado una y otra vez. En criminología, muchos asesinos seriales muestran una escalada en su comportamiento. Comienzan con actos pequeños, prueban, experimentan, y poco a poco aumentan el nivel de violencia. En el caso de Chase, esa escalada fue evidente. Crueldad con animales. Consumo ritual de sangre. Experimentos con su propio cuerpo. Pérdida total de contacto con la realidad. El siguiente paso era inevitable. Los animales ya no serían suficientes. Otro factor que alimentaba esta espiral era su soledad absoluta. No tenía amigos. No tenía pareja. Su familia lo había apartado. Chase vivía encerrado en su mundo, sin supervisión médica, alimentando cada vez más sus delirios. En su mente, no se veía a sí mismo como un criminal, sino como una víctima de un complot que intentaba envenenarlo y destruirlo. Su solución era simple: atacar antes de que lo atacaran a él. En este punto, todo estaba servido. Chase había probado la sangre, la había integrado a su rutina, y estaba convencido de que era lo único que podía salvarlo. Los animales ya no eran suficientes. La enfermedad mental había borrado cualquier límite moral. Pronto, el impulso lo llevaría a cruzar la frontera definitiva, la sangre humana. Lo que hasta ahora habían sido actos crueles se convertiría en asesinatos. Sacramento estaba a punto de conocer al vampiro de Sacramento. Entre diciembre de 1977 y enero de 1978, Sacramento dejó de ser una ciudad tranquila para convertirse en escenario de uno de los episodios criminales más perturbadores de Estados Unidos. En apenas un mes, Richard Chase cometió una serie de crímenes que lo marcaron para siempre como el vampiro de Sacramento. El 29 de diciembre de 1977, Ambrose Griffin, un hombre de 51 años, regresaba a su casa en el barrio de Eastern Sacramento junto a su esposa. Era un hombre respetado, padre de familia, sin enemigos. Cuando estaba a punto de entrar, se desplomó en el suelo. Había recibido un disparo en el pecho. La policía llegó sin entender nada. ¿Un robo? ¿Un ajuste de cuentas? La respuesta era más perturbadora. Chase había disparado al azar desde su coche mientras conducía por la zona. Ese fue su primer asesinato confirmado. Una víctima al azar, elegida sin motivo, solo porque estaba allí. Días después, Chase intentó irrumpir en una casa al azar. Tocaba las puertas y probaba las manijas. La policía supo más tarde que tenía una lógica delirante. Mano blanca indicando hacia la derecha si la puerta estaba cerrada, significaba que no era bienvenido. Mano blanca indicando hacia la derecha si estaba abierta, interpretaba que era una invitación a entrar. Ese día no encontró la oportunidad. Pero ya había tomado una decisión: no se detendría. El 23 de enero de 1978, Chase vio a Teresa Wallin, de 22 años, embarazada de 3 meses, entrando en su casa después de hacer unas compras. Era mediodía, plena luz del día. Nadie sospecharía lo que estaba a punto de pasar. Chase la siguió y, al comprobar que la puerta estaba abierta, entró armado con una pistola calibre 22. Disparó 3 veces contra Teresa, matándola en el acto. Pero lo que vino después fue lo que lo convirtió en el vampiro de Sacramento. Abrió el cuerpo de Teresa con un cuchillo. Extrajo órganos. Bebió su sangre directamente del cuerpo. Profanó el cadáver con actos de necrofilia. Cuando terminó, dejó la escena como si fuera el altar macabro de un ritual. Menos de una semana después, el 27 de enero de 1978,
Richard Chase cometió el crimen que lo marcaría para siempre. Ese día, eligió al azar la casa de Evelyn Mayrod, una mujer de 38 años que estaba en casa con su hijo Jason, de 6 años, su sobrino David, de 22 meses, y un amigo de la familia, Dan Meredith, de 51 años. Chase entró a la casa y desató el horror. Disparó a Dan en el pasillo. Mató al pequeño Jason y al bebé. Asesinó a Evelyn en su dormitorio. Pero no se detuvo ahí. Sobre Evelyn, repitió el mismo ritual macabro: mutilaciones, necrofilia y consumo de sangre. Con el bebé, su delirio alcanzó un nivel aún más perturbador. Lo llevó consigo en un acto indescriptible que horrorizó incluso a los policías más experimentados. Cuando la policía llegó, encontró una de las escenas más sangrientas jamás vistas en Sacramento. Había sangre en las paredes, cuerpos destrozados y señales de un ritual sádico. La prensa pronto bautizó al asesino como el vampiro de Sacramento. La ciudad estaba aterrorizada. Un hombre desconocido mataba familias enteras, sin motivo, y bebía su sangre. Lo más aterrador era que no había un patrón claro de víctimas. No eran prostitutas como en el caso de otros asesinos seriales. No eran jóvenes universitarias como en el caso de Ted Bundy. No había selección. Chase mataba al azar. Cualquiera podía ser la próxima víctima. En apenas un mes, Sacramento pasó de la calma a la pesadilla. Y lo peor estaba aún por llegar: la cacería del vampiro de Sacramento. Los asesinatos de enero de 1978 habían sembrado el pánico en Sacramento. La ciudad, acostumbrada a su calma, se convirtió de pronto en un lugar donde nadie se sentía seguro. Los titulares hablaban de un asesino vampiro suelto. Los vecinos aseguraban que no dormían por las noches. Y la policía estaba bajo una presión enorme. Había que atraparlo, antes de que volviera a matar. La investigación comenzó con los testimonios de los vecinos de la familia Mayrod. Varios habían visto a un hombre sospechoso merodeando por la zona. Flaco, desaliñado, con una mirada perdida. Las descripciones coincidían con un rostro que algunos ya conocían: Richard Chase. Chase era conocido por la policía local. Había tenido incidentes previos por posesión de armas y comportamientos extraños. Su historial médico también estaba lleno de señales de alarma. Cuando los investigadores comenzaron a atar cabos, Chase se convirtió en el principal sospechoso. La pista definitiva llegó gracias a la ayuda de una vecina. Días después de la masacre de los Mayrod, vio a Chase caminando por el barrio. Avisó de inmediato a la policía, que organizó una vigilancia alrededor de su apartamento. Desde fuera, el lugar ya generaba escalofríos. Las ventanas cubiertas. Un olor nauseabundo que escapaba al pasillo. El silencio roto por ruidos extraños. Cuando los agentes entraron, se encontraron con un escenario repugnante. Manchas de sangre en paredes, muebles y suelo. Restos de animales en descomposición en la nevera. Jeringas usadas y recipientes con sangre coagulada. Prendas de las víctimas y objetos robados de las casas atacadas. El apartamento de Chase era un reflejo de su mente, caótico, enfermo y sumido en la sangre. La policía montó un operativo de vigilancia para no arriesgarse a que Chase huyera o atacara a alguien más. El 28 de enero de 1978, apenas un día después de la masacre de los Mayrod, los agentes lo vieron salir de su apartamento. Lo rodearon y lo arrestaron sin que ofreciera resistencia. En su ropa había rastros de sangre. En su mirada, una frialdad perturbadora, como si no entendiera lo que estaba pasando. Los investigadores confirmaron lo que temían: habían atrapado al vampiro de Sacramento. Las pruebas contra Richard Chase eran abrumadoras. Balas encontradas en las escenas coincidían con su arma. Sangre humana en su ropa y en su apartamento. Restos de las víctimas dentro de su vivienda. Testigos que lo habían visto en los alrededores de las casas atacadas. No había dudas. El responsable de los crímenes más horrendos que Sacramento había visto estaba bajo custodia. La noticia del arresto corrió como pólvora. Sacramento respiró aliviado, pero el miedo no desapareció del todo. El simple hecho de que alguien así pudiera existir, que un hombre pudiera matar al azar y beber la sangre de sus víctimas, dejó una cicatriz en la ciudad. Los periódicos lo bautizaron oficialmente como el vampiro de Sacramento, un nombre que lo marcaría para siempre. Con su captura,
Comenzaba la siguiente fase, el juicio. ¿Era Richard Chase un asesino plenamente consciente de lo que hacía, o era un enfermo mental incapaz de distinguir la realidad? Esa sería la gran pregunta. Con el arresto de Richard Chase, Sacramento respiró aliviado. Pero el caso estaba lejos de cerrarse. Ahora venía la parte más complicada, determinar qué hacer con él. ¿Era un asesino consciente de sus actos, o un enfermo mental incapaz de distinguir la realidad de la fantasía? La fiscalía presentó un caso contundente. Evidencia balística que lo vinculaba a los asesinatos. Pruebas de sangre de las víctimas encontradas en su apartamento. Testimonios de testigos que lo habían visto cerca de las escenas del crimen. El objetivo de la fiscalía era claro, demostrar que Chase no solo había matado, sino que lo había hecho de manera deliberada. Querían la pena máxima, pena de muerte en la cámara de gas. El equipo de defensa de Richard Chase argumentó lo contrario. Sostenían que sufría de esquizofrenia paranoide severa, y que sus actos no eran fruto de la maldad, sino de su enfermedad mental. En el juicio se presentaron testimonios de psiquiatras que habían tratado a Chase en hospitales. Contaron cómo había asegurado que su sangre se evaporaba, que sus órganos estaban al revés, que necesitaba beber sangre para sobrevivir. Para la defensa, estaba claro, Chase no era responsable de sus actos en el sentido legal. El jurado tenía en sus manos una decisión compleja. Por un lado, los crímenes eran horrendos, más allá de cualquier justificación. Por otro, la evidencia de su enfermedad mental era innegable. La pregunta era, ¿podía un hombre tan atrapado en sus delirios ser considerado legalmente responsable? Después de semanas de juicio, en 1979, el jurado tomó una decisión. Declararon a Richard Chase culpable de 6 asesinatos en primer grado. Y lo condenaron a la pena de muerte en la cámara de gas en la prisión estatal de San Quentin, California. La noticia causó división. Algunos celebraban la sentencia, convencidos de que era la única forma de hacer justicia. Otros criticaban que un hombre tan evidentemente enfermo fuera enviado al corredor de la muerte en lugar de recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico. Lo cierto es que, independientemente de la decisión, Richard Chase ya había pasado a la historia como uno de los asesinos más perturbadores que jamás habían enfrentado los tribunales de California. Con la sentencia dictada, el destino del vampiro de Sacramento parecía estar sellado. Pero su historia no terminó ahí. En prisión, viviría sus últimos años de una manera tan perturbadora como su vida en libertad. Con la sentencia dictada, Richard Chase fue trasladado a la prisión estatal de San Quentin, donde lo esperaba el corredor de la muerte. Para muchos, era el final justo para el vampiro de Sacramento. Pero sus últimos años no estuvieron marcados por arrepentimiento ni por reflexión, sino por la misma enfermedad que lo había acompañado toda su vida. San Quentin era, y sigue siendo, una de las cárceles más duras de Estados Unidos. Allí convivían asesinos, violadores y algunos de los criminales más temidos del país. Chase, sin embargo, no encajaba del todo. Estaba extremadamente delgado, parecía enfermo. Pasaba la mayor parte del tiempo aislado, hablando solo. Rara vez interactuaba con otros reclusos. Entre los prisioneros, su apodo lo precedía. Lo conocían como el vampiro. Algunos lo temían, otros lo despreciaban. Incluso tras las rejas, sus delirios no se apagaron. Seguía convencido de que su sangre desaparecía, de que su cuerpo se consumía desde dentro. Se quejaba constantemente a los guardias y a los médicos de la prisión, pidiendo ayuda, asegurando que estaba siendo envenenado. Nadie lo tomaba en serio. Para todos, no era más que un asesino perturbado, un monstruo que buscaba atención. El encierro y la falta de tratamiento adecuado hicieron que su estado se deteriorara aún más. Chase dejó de comer con regularidad, rechazaba la comida por creer que estaba contaminada, y cada vez parecía más débil. Algunos testimonios aseguran que hablaba de conspiraciones del gobierno, de extraterrestres y de fuerzas que querían acabar con él. Era evidente que su mente seguía atrapada en un laberinto del que nunca había salido. El 26 de diciembre de 1980, apenas 2 años después de ser condenado, los guardias encontraron a Richard Chase muerto en su celda. La autopsia reveló que había ingerido una sobredosis de medicamentos antidepresivos que había estado acumulando en secreto.
El vampiro de Sacramento había puesto fin a su vida. No murió en la cámara de gas, como dictaba la sentencia, sino por su propia mano. La noticia de su muerte recorrió los periódicos de California. Algunos lo consideraron un final apropiado, un monstruo que se quitaba de en medio sin necesidad de gastar recursos del Estado. Otros lo vieron como un fracaso más del sistema, un enfermo mental que nunca recibió el tratamiento que necesitaba, ni en libertad ni en prisión. Sea como fuere, la vida de Chase había terminado. Pero su historia apenas comenzaba a ser contada. El vampiro de Sacramento ya no caminaba entre los vivos. Pero el eco de sus crímenes seguiría resonando, convirtiéndolo en uno de los asesinos más perturbadores de la historia moderna. La muerte de Richard Chase en diciembre de 1980 puso fin a su vida, pero no a su historia. El eco de sus crímenes siguió resonando en Sacramento y en toda la criminología moderna. El llamado vampiro de Sacramento dejó un legado perturbador que mezcla miedo, reflexión y preguntas sin respuesta. Los psiquiatras y criminólogos han estudiado el caso de Chase durante décadas. Lo que lo hace único no es la cantidad de víctimas, 6 asesinatos confirmados, sino la motivación detrás de ellos. Mientras que otros asesinos buscan poder, venganza o gratificación sexual, Chase mataba porque creía que debía hacerlo para sobrevivir. En su mente delirante, beber sangre y consumir órganos no era un acto de maldad, sino un tratamiento médico desesperado. Su caso se convirtió en ejemplo extremo de lo que ocurre cuando una enfermedad mental grave se combina con negligencia social y un sistema incapaz de actuar a tiempo. Aunque su nombre no es tan conocido como Bundy o Dahmer, la figura de Richard Chase ha aparecido en documentales sobre asesinos seriales, libros de criminología y true crime, programas televisivos que exploran los casos más horrendos de la historia criminal. Su apodo, el vampiro de Sacramento, lo volvió inolvidable. Esa imagen de un hombre que bebía sangre humana fue suficiente para grabarse en la memoria colectiva. El legado de Chase también está en su diferencia. La mayoría de los asesinos seriales presentan un perfil que se repite: víctimas específicas, motivaciones sexuales, manipulación calculadora. Richard Chase no encajaba en nada de eso. No buscaba placer sexual. No planeaba meticulosamente. No elegía a sus víctimas por un patrón definido. Mataba al azar, impulsado por delirios. Eso lo hacía aún más aterrador. Cualquiera podía ser su próxima víctima. El caso de Chase también sirve como un recordatorio incómodo. ¿Qué pasa cuando ignoramos las señales de enfermedad mental severa? ¿Cuántas tragedias podrían evitarse si hubiera un seguimiento real? Los vecinos, los médicos, incluso la policía, vieron señales. Animales muertos, conductas extrañas, delirios evidentes. Pero nadie actuó a tiempo. Su historia es tanto la de un asesino como la de un sistema que falló. Hoy, más de 4 décadas después de su muerte, el nombre de Richard Chase sigue generando escalofríos. Su vida y crímenes son recordados no solo por el horror que causaron, sino porque muestran el lado más oscuro de la mente humana. El vampiro de Sacramento no necesitó decenas de víctimas para hacerse un lugar en la historia del crimen. Su brutalidad, su motivación enfermiza y la crudeza de sus actos fueron suficientes para convertirlo en un símbolo del horror moderno. El legado de Chase no es el de un monstruo mitológico, sino el de un hombre real, atrapado en la frontera entre la enfermedad y el crimen. Un recordatorio de que, a veces, la realidad supera cualquier película de terror. La historia de Richard Chase, el vampiro de Sacramento, no es solo la de un asesino serial. Es la historia de un hombre atrapado en su propia mente, consumido por la esquizofrenia, la paranoia y los delirios. Un hombre que confundió la realidad con sus alucinaciones y que, en ese estado, cometió algunos de los crímenes más grotescos que se recuerdan en Estados Unidos. La gran pregunta que deja este caso es: ¿fue Chase un monstruo despiadado, o fue una víctima de su enfermedad y de un sistema que no supo detenerlo a tiempo? La verdad está en algún punto intermedio. Sí, Chase fue un asesino que acabó con la vida de 6 personas inocentes, incluidas mujeres y niños. Pero también fue un hombre abandonado por la sociedad, ignorado por médicos, familiares y autoridades, pese a mostrar señales alarmantes de enfermedad mental desde muy joven. Lo que diferencia a Chase de otros asesinos seriales es la motivación detrás de sus crímenes. No mataba por placer,
poder o control. Mataba porque creía que su propia vida dependía de ello. Para él, beber sangre era un tratamiento médico, un acto desesperado para evitar la muerte que sentía acechar dentro de su cuerpo. Ese detalle lo convirtió en un asesino único, imposible de comparar con la mayoría. El caso del vampiro de Sacramento sigue siendo, más de 40 años después, una advertencia. La importancia de atender la salud mental. La necesidad de tomar en serio las señales de peligro. El riesgo de lo que sucede cuando la enfermedad y la negligencia se mezclan. Porque la historia de Chase no empezó con asesinatos. Empezó con un niño con problemas, un adolescente con delirios y un adulto que pedía ayuda de formas torcidas. Nadie lo escuchó. Nadie lo detuvo. Su historia, aunque perturbadora, nos obliga a mirar más allá del morbo y las escenas sangrientas. Nos muestra el impacto devastador que puede tener la combinación de enfermedad mental grave, abandono y falta de control. Y nos recuerda que los monstruos no nacen en la ficción, caminan entre nosotros, ocultos, hasta que es demasiado tarde. Así cerramos el relato de Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Un caso que sigue helando la sangre, no solo por lo que hizo, sino por lo que simboliza, el límite difuso entre la locura y el crimen. Si este episodio te ha impactado, recuerda que en Fear Master seguimos explorando los rincones más oscuros de la mente humana y los crímenes más aterradores de la historia. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este vídeo para que más personas conozcan la historia. Y si quieres seguir escuchando más casos como este, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarás adelantos, curiosidades y contenido exclusivo. Esto no es ficción. Esto es real. Esto es Fear Master.